Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si estás buscando unos manos libres Bluetooth que sean realmente económicos pero que traigan funcionalidades de premium como reducción de ruido entre otras características, pues hoy es el lanzamiento de los Wavefone Star. Wavefone es una marca de auriculares Bluetooth que ya nos tiene acostumbrados a buenos productos y hoy vamos a estar analizando sus más recientes auriculares Bluetooth. Así es que vamos con la intro. Y la caja es muy pequeñita, por lo que no esperemos sorpresas, no esperemos accesorios de más. Es bastante pequeña pero bastante compacta, así es que cuando hagamos nuestro pedido, nuestros manos libres van a llegar bastante bien protegidos. En el interior de la caja encontraremos el manual de instrucciones, unas almohadillas de repuesto, el cable de carga tipo C y la base con los auriculares dentro. Bastante pequeña, bastante curiosa, parece un huevito, pero pues esto es lo que hay. Ya veremos qué nos encontramos en las características técnicas de estos manos libres. Y la construcción de estos manos libres, no puedo decir que sean materiales premium, pero tampoco voy a decir que sean de mala calidad. Creo que están muy bien construidos. Acordémonos que estamos hablando de unos manos libres que cuestan alrededor de los $23, que la verdad creo que es muy poco para todas las funcionalidades que prestan. Su carcasa es magnética, como ya es de costumbre en los auriculares de Wavefone. Y de buena calidad, no se desprenden fácilmente. La carcasa, pues como digo, no son materiales premium, pero está muy bien construida. Lo que no me gusta es que es totalmente redonda como un huevo y no se puede parar, no tiene como una base. Otra de las falencias que veo es que tiene solamente carga por cable tipo C, falta la carga inalámbrica. Yéndonos ya a sus características técnicas, encontramos Bluetooth 5.2, encontraremos una reproducción continua de música de 4 horas por carga. Con su base podremos hacer hasta 3 cargas adicionales, ya que cuenta con una batería de 350 miliamperios. Contamos también con cancelación de ruido para escuchar más claridad en nuestras llamadas, y esto lo he comprobado y sí tiene buen sonido, buen audio y buena cancelación de ruido. Y contamos con dos modos de reproducción, el modo normal o modo música para escuchar música y el modo gaming, que presuntamente ofrece baja latencia en los juegos, pero es lo que vamos a comprobar más adelante. Y las funcionalidades y gestos son muy sencillos. Con un toque pausamos tanto en el izquierdo como en el del derecho y reproduciremos también con un solo toque. Con dos toques en el derecho subiremos volumen y en el izquierdo con dos toques bajaremos volumen. Con un toque sostenido en el derecho adelantaremos pista y en el izquierdo con un toque sostenido atrasaremos la pista. Y con 3 toques consecutivos en el auricular derecho activaremos el modo de reproducción de música, modo normal, o el modo gaming para baja latencia en los juegos. Mientras que en el auricular izquierdo con 3 toques activaremos el asistente de Google. Profundizando en el modo gaming, presuntamente nos ofrece una baja latencia, ahorita lo vamos a comprobar, y en el modo de música pues mejorará el audio para poder escuchar una música mucho más nítida y mucho más clara. Veremos qué sucede.
Y vamos a ver si tanta maravilla es cierto. Por eso coloqué los auriculares con el micrófono a ver si alcanzamos a percibir. Vamos a comenzar con el modo normal a ver qué latencia sentimos. La verdad es que en el modo normal la latencia es bastante. Creo que es injugable un juego porque si se dan cuenta, cada vez que disparamos pasan al menos un segundo luego de escucharlo. Vamos a ver si en el modo gaming se reduce la latencia, así como nos dicen en las características técnicas. Y la verdad es que la latencia baja, pero no es que sea algo significativo, algo que mejore la experiencia de juego. Así es que no los catalogaría como unos auriculares gaming. Finalmente, en la ergonomía creo que sí son bastante ergonómicos, se adaptan bastante bien al oído, no hay que hacer maromas para poder acomodárselos y que no se caigan, sino que al primer intento ya se acomodan bastante bien al oído. Y con estos movimientos bruscos nos vamos a cerciorar que los vamos a poder sacar a trotar, a hacer cualquier tipo de deporte sin que se nos caigan. Y la facilidad de operación en sus gestos es bastante buena, la respuesta es bastante rápida, no vamos a sufrir de toques fantasmas. Y en cuanto al sonido, creo que sí tienen un muy buen sonido para música, no para gaming, pero sí tienen buen sonido para disfrutar de buena música. Y bien amigos, estos son los auriculares. A mí la verdad, como conclusiones, creo que por ese precio no les cambiaría nada. Lo único es la base sí, si tuviese la posibilidad de que se pudiera parar, que no estuviera girando en todo momento, ya que parece un huevo. Y no sé si por el precio le hubiésemos podido agregar la opción de carga inalámbrica, pero bueno, la verdad es que por el precio de 22, 23 dólares son unos auriculares bastante económicos. Recuerden que en la descripción del video encontrarán toda la información. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Como siempre, muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.